Muy buenas tardes, damas y caballeros, amigos y amigas todas. Hoy en Funche Caribeño tenemos a unos funcheros locales que tienen buenas vibras y buenas actitudes, las correctas. Esto tiene la que tiene que ser. Estamos aquí con una serie de amigos y amigas queridos para discutir un tema de esos que a mí no se me olvidan, pero a otra gente sí. Y de eso lo voy a introducir ya mismo aquí en Funche Caribeño. Lo importante es que estamos transmitiendo por las plataformas del Post Antillano desde San Juan en Puerto Rico por los cuadrantes de las distintas plataformas que tenemos y transmitiendo de forma simultánea por Radio Raíces en San Sebastián del Pepino. Así que gracias en San Juan a Adrián Siaca Pérez en sustitución, Juliana Rivera Torres en la producción general, sustitución de Alejandra, quien está de vacaciones. Y por otro lado, en San Sebastián, a Víctor y Robertito Rivera en los controles allá en Radio Raíces y al compañero Ramón Edwin Colón Prats, el gestor de esa iniciativa que se llama Radio Raíces desde San Sebastián. Mi nombre es Daniel Nina y vamos a estar hablando hoy de un tema que a mí me provoca, que es la soberanía e independencia nacional, vista por personas que dicen cosas y yo les pongo atención y a tal vez otros no, en un contexto particular. Le explicaba yo esto a Jesús, que es que en junio pasado bajaron unos dioses del norte a decirnos que venía un anteproyecto, no era ni proyecto, era antiproyecto, que ellos querían impulsar el Puerto Rico Status Act, y ese Puerto Rico Status Act o el proyecto del estatus de Puerto Rico que se iba a presentar en el Congreso americano, movilizó, como de costumbre, a todo el mundo en Puerto Rico. Fueron al Coliseo no, fueron al centro de convenciones, allá, ese que está en Miramar, en el Viejo San Juan, y todo el mundo le puso muy interesado, sobre todo los que pensaban que tenían los topos en la mano, que esto le iba a convenir. En particular, el Partido Nuevo Progresista, a través de su presidente y su comisionada residente, el señor Pedro Pierluisi y la señora Jennifer González, quienes decían que este proyecto era bueno, porque era un proyecto que tenía tres partes. Primera parte, si usted votaba y ganaba la estadidad, la austeridad era automática. Imagínense, esa gente eran cofirmantes del proyecto. Segundo, el proyecto decía, si usted cree en la independencia o en la libre asociación, entonces usted, o en la República Asociada, usted entonces tiene que pasar un proceso muy complicado de primero ganar, después 6 meses de entrenamiento y después volver al Congreso para que dijeran si usted está preparado para ser libre o tener una República Asociada. Y el tercer modelo era el de libre asociación, que es un modelo bastante extraño ahí, inventado por ellos, para mantenernos vinculados de una forma u otra. Ese requería de 1 o 2 años de transición para poderse engranar ahí. Nada de esto pasó. Punto. Se acabó. Esto fue otra cogida de tontos que nos dio el gobierno de Estados Unidos por vía de los legisladores de la Cámara de Representantes. No pasó nada. Vienen las elecciones congresionales ahora en una semana. Estamos en el mes de noviembre. Y ese proyecto, primero, como anteproyecto, nunca salió de la gaveta, y como proyecto a ser discutido tampoco salió de la gaveta. Por lo tanto, es un proyecto muerto. Pero el esfuerzo de nosotros es lo que yo tengo que valorar, porque a lo que yo vine, y aquí mis invitados en el día de hoy, es para ver cómo se sale de este quandrum colonial que ha dejado a Puerto Rico inserto en una situación de inmovilismo sobre su derecho a la autodeterminación y a la independencia, de conformidad con la resolución 1514-15 de las Naciones Unidas de 1960. Y que yo tengo que buscar ideas, porque esa idea de junio no va. Y si hay un cambio en el control de la legislatura federal, de la Cámara de Representantes, que todas las encuestas dicen que va a hacerse apropiada por el Partido Republicano, pues entonces menos se va a dar. A lo mejor, y esta es la cascarita que le tiro a mis compañeras y compañeros invitados, a lo mejor se podría dar algo más interesante, que a lo mejor a los republicanos les interesa darle la independencia a Puerto Rico, porque no le tocamos la puerta. Porque como no nos quieren de Estado, a lo mejor nos quieren como país independiente para hacer algún tipo de negocio con nosotros y nosotros otro tipo de negocio con ellos. Así que tenemos de invitados hoy a 3 seres humanos muy queridos. Por un lado, a mi amiga del alma de muchos años,
Ay, como dicen los otros, mi amiga del alma, tú viste, me salió de corazón. Ay, eso, pues mi amiga de lucha, la que está en el puente siempre con el megáfono en la mano, la que es activista principal de la carretera número 30 desde Caguas a Tumacao, que corrió por su partido, el Partido Independentista Puertorriqueño, y sobre todo una amiga de afinidades y de lucha de la afrodescendencia, del feminismo, de la verticalidad, de la ética, Eda López. Saludos, Eda, ¿cómo está? Saludos a ti, Daniel, saludos a la audiencia, saludos al compañero, muy entusiasmada de estar aquí. Y por otro lado tenemos al compañero, gracias y bienvenida, al compañero Jesús Morales del Frente Antielectoral, que son unos amigos que yo los conozco hace mucho tiempo, sobre todo al compañero Antonio Camacho, y que los conozco ya hace 40 años casi, de otras luchas en otros momentos dados, pero ellos se han convertido, se han confabulado, para usar un término complicado pero bonito, a través del Frente Antielectoral, y nosotros aquí en el Pozo Antillano le hemos dado espacio para ser escuchados, porque en el crisol de pluralidades democráticas para descolonizar a Puerto Rico, ellos son un grupo que hay que contar y siempre damos espacio. Así que Jesús, ¿cómo estás? Prende el micrófono, Jesús, que no te escuchamos, si lo puedes prender. Saludos, Daniel, saludos a la compañera Eda, gracias a Dios muy bien, preparados y listos, siempre en pie de lucha por la independencia patria. Ok, pues bueno, nos falta el compañero Ramón Nenadich, que nos confirmó que venía del compañero del Movimiento del Estado Nacional Soberano de Borinquen. Estamos viendo a ver si se va a integrar, pero ya estaba confirmado, así que de eso hablamos. Esperamos que él se una en un rato con nosotros. Vamos a empezar. Cualquiera de los dos quiere empezar. Yo no sé mucho de nada, Eda, así que yo me las invento, pero yo sí sé que ese proyecto lo engavetaron. Y tú sabes, como también sabe Jesús, que aquí hubo mucho entusiasmo. Voy a hacer un chiste, pero no es en perversidad, es bueno. Y el único que fue allí para decir no participo fue el compañero Eliezer Molina, que le formó un show allí. Entonces eran unos cuatro y estaban gritando. Y después los sacaron y sacaron a todo el mundo que protestaba, los mandaron como a 2.000 pies de distancia, 2.000 metros de distancia, para que no fueran escuchados. Y yo le presto atención, algunos protestamos de otra forma, yo tampoco digo que había que ir, yo no pude ir, pero estaba muy en contra de esa participación tan ligera y tan insignificante, por poner una forma. Así que voy a empezar con una pregunta. Esta les va a gustar a los dos. ¿Desde cuándo ustedes creen en la independencia de Puerto Rico? Vamos a empezar con algo bien sencillito. Cualquiera de los dos puede empezar. Pues mira, yo cuando reflexiono sobre eso te puedo decir que desde la barriga de mi mamá, yo siempre, desde muy chiquita, supe que era independentista. Nunca me ha cabido ninguna otra manera de pensar. Y a medida que han pasado los años, no solo, o sea, para mí la independencia requiere ser antipatriarcal, antirracista y anticlasista también. Así que esas tres luchas se unen para crear esa independencia que ansiamos. ¿Y en tu caso, Jesús? En la adolescencia, mi papá tuvo un compañero de trabajo, mi papá es contable, su compañero de trabajo era contable, los dos hablaban desde el punto de vista de la economía y entre los dos, uno ya era independiente, compañero de mi papá y convenció a mi papá a ser independentista, de hecho, él era del PIB. En ese momento todavía era una cosa económico y de conveniencia para el país, pero realmente en el 90 y pico escuché a don Heriberto Marín narrar la historia de la revolución nacionalista en Jayuya, porque soy de Jayuya, lo escuché ahí mismo en su propio pueblo, y de ahí me nació el espíritu y la necesidad emocional, o sea, se combinó la parte inteligente e intelectual que tenían ellos y que pues yo escuché, más la parte emocional y de lo que es la nacionalidad, todo eso. Muy bien. 90. Pues entonces yo los celebro a ustedes porque son gente que tiene una profunda trayectoria en creer en algo, no se han desviado, no estaban en otro lado y vinieron para acá, simplemente fueron desarrollándose. Es un dato de lo humano de esta conversación, porque la gente a veces piensa que aquí el que cree en la independencia viene de otro planeta, ¿verdad? Y no necesariamente, son gente que se criaron
Tú eres de Jayuya, dijiste, compañero de Jayuya, sí. Y Eda es de donde yo sé, del área metropolitana, así que son gente que se criaron aquí y fueron aspirando a algo. En esa conversación, entonces yo vivo en un país como ustedes, que todos los días me está educando para hacer de otra forma, y lo interesante es que ustedes se mantienen de esa forma. Yo le decía a mis estudiantes de la Universidad de Puerto Rico hoy, que ayer, no sé si se enteraron, nos dieron $300 más. Así que ayer era porque por dos condiciones te dan $300, porque llovió en tu casa durante Fiona y tú sigues viviendo en tu casa. Si tú tienes esas dos condiciones, te van a dar $300. Te podrás imaginar que el pueblo de Puerto Rico va a pedirle, porque tienen, o sea, en términos generales tienen esas dos condiciones. Si te tuviste que mover, no te van a dar los $300, pero si sigues en tu casa. Así que cuando uno ve lo que se ha convertido el proyecto del Partido Nuevo Progresista del 2017 con Ricardo Rosselló para ahora, que es una transferencia masiva de fondos federales para todo, uno se hace una pregunta. ¿Es posible creer la independencia en Puerto Rico hoy cuando continuamente ustedes les están diciendo que hay fondos federales para todo? Si eres izquierdo te los dan, si eres derecho también te los dan, si tienes un pie con pies planos también te lo dan por cualquier cosa. Y eso nos crea una dependencia económica estar con ellos. Hay forma de pensar de otra forma. Yo veo que ustedes piensan de otra forma. Pero eso de los fondos federales a mí me interesa mucho y me preocupa mucho porque es un proceso de disciplina y de colonización continua sobre nosotros. ¿Cómo tú lo ves, Jesús? El mantengo ni siquiera da para contar todo lo que ellos se llevan de aquí. O sea, el beneficio de los colonizadores sobre la colonia es tan exponencialmente mayor. Simplemente el hecho de mantener cautivo a un país y las costas de un país que fluye naturalmente, las aguas de la costa norte de Europa y todo lo que es hasta Rusia, allá arriba, todas esas aguas naturalmente por corrientes marinas llegan a Puerto Rico. O sea que los barcos, barcazas, navieras, todavía toda la mercancía, y digo como comunista, todavía todas las mercancías y todo lo que se produce se mueve por barco y la corriente marina natural de todo el norte de Rusia llega naturalmente a Puerto Rico. Si tú entras al mar Mediterráneo, donde tienes el norte de África, tienes el sur de Europa, llega a Puerto Rico. O sea, el mantener cautivo a Puerto Rico, y sin mencionar la costa este de los Estados Unidos, la costa este de América del Sur y el canal de Panamá, que da tanto al Caribe donde estamos Puerto Rico. O sea, el simple hecho de tú mantener el puerto y todo el valor añadido y todo lo que se puede producir, más allá de que yo creo en la sostenibilidad, y yo creo en la sostenibilidad y ser autosostenible, pero aún así en la economía nosotros seríamos un gran partido contra ese puerto de Jacksonville, que es el puerto más grande que tienen los Estados Unidos en la costa del lado oeste, sin mencionar el de California al otro lado. Eso nada más, el evitar que nosotros podamos enriquecernos nosotros mismos de lo que es de nosotros, eso ya es un atraco. Y desde ahí los fondos sí es una forma de querer endulzar y hacer ver como que están haciendo algo, pero que son $300 cuando la luz solamente está llegando a ese costo. O sea, la inflación en los mismos Estados Unidos y en el mundo, ¿verdad? En la parte occidental del mundo, Europa, Estados Unidos y parte de lo que nos toca a nosotros, es tan grande que esos $300 se hacen salir agua en menos nada. O sea, no son significativos, pero obviamente al que le dicen aquí hay $300, si subes el palo encebado van a ver los $300, pues se sube. O sea, es Gramsci, o sea, es esta forma de el dominio cultural que tienen sobre nosotros los puertorriqueños y cómo explotarlo al máximo. El país que se ha encargado de explotar esa forma de dominio en tantos otros países, incluido Puerto Rico. Es un abuso. Sí, gracias por esa línea. Me gustaría ver tu reacción, Eda, sobre eso por muchas cosas, porque tú tienes otra mirada de las cosas por el activismo feminista también, pero $300 ahora, ya tú lo has visto, ya van como 700 para papá, 550 para el estudiante, más 300 adicionales para toda la familia. Estos son para toda la familia, cualquiera lo puede solicitar. Y llega un punto que escuchamos a Jesús que dice: el nivel de explotación y de saqueo económico sobre este territorio es tan grande que me pueden estar regalando distintos dineritos todos los días. ¿Cómo tú lo ves, Eda? Saludamos a René Nadis, que entró al programa. Ahorita ya vamos contigo, René. Ramón, porque te estamos viendo. Chévere que hayas entrado. Dime. Pues mira, una de las cosas que a mí me parece que es indiscutible es que
la realidad es que económicamente y socialmente el país está enfrentando una crisis que yo creo que nunca habíamos tenido. A mí me parece, por ejemplo, el colapso del sistema de salud, el colapso del sistema de educación, el colapso de las carreteras con solo un 17% de los puentes seguros, y el que se cayó en Yabucoa no estaba incluido en ese 17%. El encarecimiento del costo de vida, pero además la precariedad exponencial que hemos tenido en la última década, pero sobre todo en los pasados 5 años, nos dicen que eso que ellos están tratando de usar como, yo me imagino que es lo que usaba el Partido Popular para comprar votos en los años 50, a mí me parece que es una fórmula fallida, porque eso en primer lugar no se sostiene, y en segundo lugar ya hay mucha gente que ya no está mirando para el Estado como el Estado benefactor. Una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención con esto del huracán Fiona fue que en lugar de las personas esperar que el Estado llegara a resolver los problemas urgentes que tenían, las personas miramos entre las mismas comunidades cómo nos podíamos ayudar. Y a mí me parece que eso es un signo de mucha esperanza. Mucha gente está consciente de esa crisis, mucha gente está consciente del declive social que hemos tenido precisamente por esa apuesta a que el dinero lo va a solucionar todo, pero quienes vamos al médico, quienes vivimos desde la precariedad, sabemos que la única manera de salir de este atolladero es creando una economía robusta desde nosotros. Y por último, ¿verdad? Me parece que es bien interesante que los negocios de Puerto Rico, los pequeños negocios de Puerto Rico, han aumentado exponencialmente. O sea que tampoco la gente está sentada esperando que alguien venga a resolverles el problema económico, sino que ya hay una generación que está apostando a generar ese ingreso para mover la economía local. Y todos esos son signos de esperanza para mí en un momento en que hay una crisis de parte del bipartidismo y de todas las personas que apuestan al privilegio. Bien, gracias por eso, Eda. Me acuerdo cuando vinieron en junio los dioses del norte, los últimos dioses, se pasan llevando los dioses para acá, no sé por qué. ¿Será que nosotros somos el pueblo escogido? Podríamos ser, ¿verdad? Si usted tiene la creencia, por eso es que se pasan llegando aquí. Y esos dioses, me acuerdo lo que dijo Rubén, que tenía dos buenos ejemplos. Uno, esto no va a pasar porque es contrario a 1, 2 y 3, pero segundo, no va a pasar porque la conversación dentro de esa misma gente no va a dejar que pase. Así que Rubén dijo esas palabras como en junio del año pasado. Yo le puse atención y creo que es importante a veces escucharnos en todas las voces, porque muchas de nosotros y muchos de nosotros, y voy a estar claro, de los que estamos aquí, todo el mundo fue presagiando, eso no va para ningún lado. Y como que hicieron la fiesta y dieron botellitas de agua gratis, y se aplaudieron, esto y lo otro, y nos han dado una acogida de tonto. Eso fue lo que pasó el verano pasado con el famoso Puerto Rico Status Act. Tenemos aquí al compañero Ramón Enadí. Saludos, Ramón, presidente del Estado Nacional Soberano de Borinquén, amigo, profesor retirado de la Universidad de Puerto Rico, y con quien yo sostengo distintos diálogos, que después hablamos de eso más tarde en el programa. Así que, Ramón, yo sé que tú estás aquí. De las dos preguntas que le hice yo antes que tú llegaras, ¿desde cuándo tú crees en la independencia? ¿Desde qué edad tú tenías cuando tú eras chiquito? 12 años. Desde los 12 años. La única que dijo que fue parida en la independencia fue Eda, desde la barriga, pero los dos son pubertos, en la pubertad empezaron. Y segundo, después que estábamos hablando algo que me gustaría ver tu opinión, después que uno ve todo esto de los 300 pesos que ofrecieron ayer, por dos razones, llovió en tu casa y sigues viviendo en tu casa después de Fiona, te dan 300 pesos. A veces tú piensas o tú no pierdes el temple y el norte de que pese a todo te están comprando continuamente con dinero desde Washington para mantenerte callado, para mantenerte sumiso en la relación colonial. ¿Tú crees que eso nos pasa? ¿O tú crees que todavía hay gente como ustedes tres
y nosotros, los que estamos aquí detrás de esta cámara, que estamos luchando por la independencia, no importa qué. ¿Me preguntas a mí? Sí, sí. A ti. Bueno, yo creo que en términos generales, nuestro pueblo ha subestimado la forma en que los Estados Unidos han aplicado el sistema colonial sobre nosotros. Eso ha sido subestimado en términos generales. Pero yo creo que el efecto o el elemento más importante a considerar es que los Estados Unidos han establecido aquí un régimen de terror. Y ese régimen de terror ha tenido dos variantes o vertientes. El primero es el terror físico, mediante la persecución, el asesinato, el encarcelamiento histórico de dirigentes independentistas o dirigentes del movimiento obrero también, porque lo han relacionado, o incluso hasta dirigentes estudiantiles de la Universidad de Puerto Rico fundamentalmente. Y el segundo elemento es que ese régimen de terror se ha expresado de una manera sublime o subliminal a través del sistema educativo y de otras instituciones o sistemas de valores que nos han ido imponiendo ellos a nosotros poco a poco. Por ejemplo, antes de yo jubilarme del recinto de Río Piedras, varios años, como 2 o 3 años antes de jubilarme, una estudiante de 4º año de universidad, ¿ok? Que eso uno lo puede esperar de una estudiante, pues, neófita, ¿verdad? Acaba de salir de escuela superior y que llega a la universidad, pero una estudiante de 4º año, estábamos hablando sobre algunos de estos temas, y dijo en la clase que su mamá le había dicho que si los americanos se iban de aquí, nosotros nos moríamos de hambre. Eso es terrorismo educativo. Lo que pasa es que se ha insuflado en nuestra niñez y en nuestra juventud de una manera tan subliminal que el pueblo lo da como una cosa aceptable, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando yo estaba en 7º grado, tenía una maestra de matemática. Yo no sé si todavía eso existe en el sistema de educación pública que yo estudié toda mi vida, pero yo tenía una maestra de matemática que era una adoración de señora. Jamás me olvido de ella, Mrs. López. Pero Mrs. López era la maestra de lo que se llamaba Salón Hogar. Yo no sé si eso todavía existe. Pero todos los días cuando nosotros llegábamos a su clase, ella nos hacía cantar un himno. Y lo hacía de una manera, pues, campechana, ¿verdad? De buena fe. Y el himno era una alabanza a George Washington. Y eso lo cantábamos todos los días. Me acuerdo de la primera frase nada más que decía: yo quiero imitar a George Washington porque es el más grande de los hombres que nunca dijo una mentira. Y ahí no me acuerdo de nada más, pero me acuerdo de esa estrofa, ¿verdad? Y eso lo cantábamos a diario. Eso es terrorismo educativo. Eso es terrible, decir que George Washington nunca dijo una mentira. Y es terrible que en el siglo XX tú hayas repetido eso y tu generación, que todavía está con nosotros y debe estar por mucho tiempo, se acuerde de eso. Así que yo vengo de un país donde los distintos vectores me han producido un país que debe ser domesticado, que debe ser muy proamericano, que debe vivir con fondos federales. Chiste, Jesús, para que te sonrías conmigo, que cuando bajaron en junio todo el mundo fue en tropa al centro de convenciones a decir: yo quiero testificar. Ese es el país que tenemos. Pero lo interesante es que este país, ustedes tres, y puedo traer más gente que no traje, Ramón Edwin, te puedo haber traído hasta a ti también, hay gente que dijeron: yo no voy a participar, eso no me interesa, es un invento de Washington. Y tomaron desde distintas posiciones una pluralidad de voces de por qué no participar y qué hacer.
Yo le presto atención a lo que estaba diciendo Eda. Eda es de un optimismo particular para mí, que yo coincido, porque Eda, cuando está el vaso más pequeño, cuando hay bien poco líquido del vaso, ella dice, se está llenando, deja. Oye, Ramón, como los cristianos, se va a llenar y se va a desbordar, ¿está bien? Y yo le tengo que creer, porque cuando uno piensa que esto está bien mal, pasan cosas muy interesantes en este país. Así que en esa conversación yo quisiera que abordáramos esto de las posiciones que ustedes hayan asumido. ¿Por qué deberíamos celebrar que colgaron ese proyecto que no era ni proyecto, era un anteproyecto, una idea que tenía Grijalba, que tenía Nidia y a la cual muy curiosamente se le pegó el PNP, porque se dieron cuenta que el PNP se pegó ahí como pececito buscando la ballena? Y dentro de esa conversación, primera pregunta es, ¿por qué debemos celebrar que eso se colgó? ¿Cómo tú lo verías, Jesús? En parte era crónica de una muerte anunciada, eso lo habíamos discutido aquí en este mismo programa. Esto fue toda una treta de los demócratas tratando de conseguir el voto hispano, tratando de hacer voto hispano antes de los midterms, que era realmente la línea que llevaban ellos. Esta treta la han traído tantas veces. Ahora mismo incluso, y digo, yo no sé si me estaré adelantando, pero siguen, aquí en Puerto Rico se ofrece hacer una en las próximas elecciones, según oí el rumor, y no dejan de ser tretas para atraer personas y ciertos demográficos, como ellos le dicen, no sé si la traducción está correcta, a las elecciones y a que apoyen su posición. Yo celebrar algo y de haber algo que haya que celebrar es el hecho de que nuevamente se le cae la cara al imperialismo, pero no es la primera, no va a ser la última, y mientras nosotros sigamos en esta posición colonial en la que estamos, mientras no demos la batalla que hay que dar contra ellos, porque la violencia ya está, la violencia ya se nos impone, la violencia ya estamos viviendo, la violencia, o sea, de 15 formas diferentes, lo que acaba de describir el compañero que le hicieron a él lo llama terrorismo, yo lo llamo terrorismo y violencia. Eso es violencia emocional, eso es un daño a una persona que está idolatrando a otra persona en otro sitio a la que le importaron poco, que de hecho recuerdo leer mi bachillerato en historia, recuerdo haber leído en algún lugar que en un libro de historia en inglés de los Estados Unidos, una clase de historia de los Estados Unidos, el libro a mí me interesó y leí muchas partes de ese libro, que Jorge Washington en algún lugar saludó a un negro que andaba con él, le dijo, ¿por qué tú saludaste a ese negro? Y él le dijo, porque yo no voy a dejar que el negro sea más cortés que yo. ¿Entiendes? Ese pensamiento y el traer eso y esas personas, porque eso Rosa Luxemburgo nos dice que las revoluciones luego de esto se convierten en reforma y sigue la reforma, y la reforma no es otra cosa que seguir adelantando esa última y adelantar la ideología de esta última revolución. Un libro bien interesante que les recomiendo a todo el mundo leer, Reforma o Revolución, de Rosa Luxemburgo. Entonces, esas ideas que tuvieron esa gente que eran colonialistas, que eran racistas, que eran capitalistas, que eran un cúmulo de todo lo malo que tiene esta tierra, es lo que persiste hasta hoy, y son ese único terrón que nos acomete. Esa es la única otra patria que está contra nosotros y quitándonos nosotros para ponerse delante de ellos. La única ganancia es esa, se le sigue cayendo la máscara a esa gente con esto. Mira, no fue para ningún lado, no iba a ir para ningún lado. Sectores más puertorriqueños ya lo habían dicho, y lo que esperamos es que como ganancia los puertorriqueños podamos ver que hay gente que ya está consciente y que puede ver más allá a través de todo esto, porque han querido instruirse e ilustrarse, y que sepan que esas personas pues se les debe, como los grupos, y digo porque pertenezco al Frente Antielectoral, nosotros lo dijimos, y sí, o sea, tenemos razones y sabemos por qué es que las cosas pasan, y sabemos por qué es que tenemos esas razones, y este tipo de cosas nos ayudan a que la gente entienda, oye, es verdad, desde el Frente Antielectoral tienen razón. Perdón, gracias por esa reacción, Jesús. Eda, ¿cómo tú lo verías? Pues mira, a mí me gusta mucho enfocarme en la letra chiquita. Entonces, estamos en un país que tuvo un gran desastre hace 5 años. Digo, viene con muchos desastres desde hace muchas décadas y siglos, pero
el desastre de Huracán María, y el gobierno colonial no ha sido capaz de articular una respuesta adecuada aún a 5 años de esto, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que cuando se hizo la mención de la historia, pues mira, suscribiéndonos a la historia, desde los tiempos de los españoles, aquí había el modelo social que se montó en Puerto Rico, fue un modelo basado en poder y control, y en un modelo de castas. Entonces, dicho eso, a mí me parece que es importante, más allá de lo que pasó con este proyecto, ¿qué pasó con la visita de Joe Biden que se dio hace un par de semanas? Porque todo eso está coligado. Fue el 3 de octubre que vino Biden. Sigue. Pues Joe Biden, ¿por qué Joe Biden hace su conferencia de prensa en el puerto de Ponce, en el fondo con las baterías y los furgones, etcétera, etcétera? Miren, después del huracán, mucha gente que antes no había asumido postura comenzaron a pedir que se quitaran las leyes de cabotaje para poder facilitar la llegada de productos, ¿verdad?, a Puerto Rico, pero además comenzaron a cuestionar algunos de esos anclas coloniales y hubo mucho repudio, y lo hay, contra Luma. ¿Y por qué eso tiene que ver con lo de Grijalba? Pues mira, los demócratas mismos, que los que vinieron e hicieron ese tour, pues reciben un montón de chavos de las uniones que tienen que ver con los estibadores, pero además reciben muchos chavos de las compañías y los cabilderos que tienen que ver con el gas natural, y además tienen que garantizarle, las leyes de cabotaje no son para que nosotros tengamos un buen flujo de bienes y servicios para nuestro beneficio, sino está hecha y estructurada específicamente para que nosotros paguemos más y para que dependamos de esa marina mercante americana para que nos lleguen las cosas. Entonces, para mí fue un mensaje muy sutil. Más allá de que no se quiso juntar con el gobernador, yo tampoco me juntaría con el gobernador ni con su camarilla. Me parece que no se ha analizado con la profundidad que merece cuál fue el mensaje que vino a traer el presidente de los Estados Unidos aquí. Se quedó mucho del análisis en que él quería ir al sur porque Trump fue al norte. No, esa visita no fue para nosotros. ¿O qué cambió después de esa visita? Incluso le exigieron a la gente del barrio, de allá de Playa de Ponce, que no saliera del perímetro de sus hogares por cuestiones de seguridad del servicio secreto y la madre que los parió. Pero la realidad es que cuando despulpamos por qué Biden vino tan rápido, por qué eso fue en Ponce, por qué estaba el escenario puesto, la letra chiquita lo que nos dice es que él hizo esa visita muy cerca de un puerto que nos metieron por debajo del radar, que es el puerto que hicieron para New Fortress en Peñuela, un pueblo que ha sido siempre usado para desastres ambientales. Así que a mí me gustaría pensar que la legislación de Grijalba, por la razón que sea, fue un buen distractor para comprar tiempo en algo que está ocurriendo en este momento, y es que se está anclando ese cartel del gas natural y ese cartel del cabotaje, que no quieren perderlo. Eso a mí me parece que eso es un gran reto y que no podemos continuar hablando de descolonización si no enfrentamos cómo nos están, más allá de colonizarnos, cómo nos están quitando las posibilidades de algún desarrollo para Puerto Rico. Como tú me dices que soy optimista, y perdona, yo trabajo mucho de base, o sea, mi trabajo es en la calle, y yo veo a la gente que está muy despierta en relación a eso. Antes, hace 10, 15 años, eso no hubiese ocurrido. Ok, esto es interesante lo que tú traes, relacionas varias cosas, pero le pongo atención al viaje del presidente americano, que en conclusión solo dijo que él nos tenía presente, no que nos quería,
que él nos tenía muy presente. Eso está bonito, eso se lo puedes decir tú al gatito de tu vecino. Ay, mira, el gatito lo tengo presente porque viene a comer en mi casa. Segundo, para la mentalidad de los que mendigan, él no ofreció nada de dinero. Él no ofreció ningún dinero. Él simplemente dijo que iba a dar 60 millones a un proyecto hidrológico de unas comunidades, creo que en Peñuela, que le iba a dar un dinero para que hicieran algo con las reservas de agua y pusieran a funcionar las producciones eléctricas. Después el gobierno central no le ofreció nada. Subsecuentemente han habido otros diálogos, pero esa visita no dio nada y tampoco le dio un abrazo. Y tú sabes qué, no me abrace, porque yo no necesito que me abrace. Pero aquí le pusieron mucho valor a lo del abrazo. Ahora bien, compañero Ramón Edwin, tú que has escuchado a Jesús y escuchaste a Eda, y tú que eres parte de un movimiento que hicieron algo que a mí me parece desde el derecho internacional y desde el derecho, por decir algo, doméstico, que es el de Estados Unidos sobre nosotros, muy, muy interesante y problemático para ellos, que es declarar un estado paralelo, ¿verdad? Eso tiene unas consecuencias, y yo sé que aquí distintos grupos del independentismo y la izquierda lo han criticado, pero a Guaidó, a Juan Guaidó en el país de Venezuela con menos lo reconocieron, y aquí no ha habido ese reconocimiento. Pero cuando tú ves eso, ha habido otros ejemplos concretos. No voy a entrar ahora en un debate a favor o en contra del Estado Nacional Soberano Borinquen, sino de otras iniciativas de afirmar en la práctica, más allá de la teoría crítica o de la crítica y activismo político del compañero del Frente Amplio o del activismo concreto y trabajo de base del Partido Independentista y los movimientos afines en los cuales la compañera Eda participa. ¿Qué más podemos hacer nosotros en esta situación para enfrentarnos a la debacle de otro proyecto más que nos prometieron y se volvió a caer? Pero siempre se puede caer por lo siguiente, es que son proyectos que genera el amo. Y yo no sé si el amo quiere resolver esto, ¿entiendes? Así que me llevan 124 años dándome la vuelta, como si fuera un pollo que lo tienen ahí dando la vuelta en el barbecue y nunca sale de ahí. Estoy tostadito, completamente tostado. Dime, Ramón Nenadich. Bueno, mira, primero sobre el proyecto ese de plebiscito, nosotros nos opusimos desde el principio porque nos dimos cuenta de varias cosas. No quiero extenderme mucho en eso para poder contestar tu pregunta, pero ese proyecto en primera instancia es un proyecto imperialista. Es decir, es un proyecto que viene definido por representantes a la Cámara de Estados Unidos que son representantes del imperio. Ahí adentro, en ese conglomerado político, no puede haber nadie que no apoye al imperialismo. Eso es lo primero que tenemos que entender. Y tan pronto nosotros vimos eso, dijimos, esto no va para ningún lado, esto no sirve y hay que denunciarlo. Y hicimos una denuncia pública de eso. Lo hicimos en varios de nuestros programas La Voz Boricua, que transmitimos semanalmente por Facebook y por YouTube. Todas las opciones que estaban en ese proyecto eran opciones prácticamente coloniales, porque hasta la independencia la definen ellos, ¿verdad? En el proyecto ese. Por lo tanto, nosotros nos opusimos, y sobre todo porque nos extrañó que viniendo de una supuesta aliada de nuestro pueblo, como Nidia Velázquez, que fue la autora originaria, y que después se unió a Alexandria Ocasio, que eventualmente se separó, se zapateó de eso también, ¿verdad? Sobre todo cuando no quisieron poner la enmienda sobre el idioma español. Entonces, nosotros entendimos que eso era un proyecto que estaba simplemente siendo promovido para lo que dijo el compañero ahorita, ¿verdad? Para crear ilusiones como siempre han hecho, y sobre todo un elemento que para nosotros es importante para llamar la atención a nivel internacional y sobre todo en las Naciones Unidas y en el Comité de Descolonización, de que los Estados Unidos están atendiendo la situación colonial nuestra. Ahora, yo me pregunto, en este momento, ¿cómo es posible que los Estados Unidos critiquen a Rusia por haber anexado 4 provincias de Ucrania, donde se llevaron a cabo referendos con amplia participación, porque supuestamente estaban bajo control militar de Rusia, esas provincias, y ese referendo entonces es ilegal?
Y entonces, ¿cómo ellos promueven un referendo en una situación similar? Porque nosotros somos una nación ocupada militarmente por los Estados Unidos. Ellos no se han ido de aquí, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, eso no tenía ningún valor a nivel internacional tampoco, pero sí tenía un peligro grande a nivel interno. Y afortunadamente, ¿verdad?, se desbancó. Ahora, sobre la otra pregunta que tú haces con relación al Estado Nacional Soberano, ¿por qué nosotros hicimos eso? Fundamentalmente porque nos dimos cuenta que había que buscar una salida, una alternativa al colonialismo que fuera de confrontación con los Estados Unidos. Y dentro de la nomenclatura de lo que se llama la resistencia civil pacífica, que es la que nosotros promovemos, y te voy a ampliar un poco más sobre eso rápido, el hecho de haber establecido ese gobierno provisional es un desafío, es una violación a las leyes de Estados Unidos. Y ahora mismo los Estados Unidos, si quieren, nos pueden acusar y enjuiciar a nosotros por conspiración sediciosa si ellos quieren, porque ellos pueden plantear que eso es una forma para tumbar el gobierno de los Estados Unidos aquí. Bueno, pero no lo han hecho en 10 años y nosotros ahora, el sábado que viene, el Estado Nacional cumple 10 años de haber sido restaurado y vamos a tener una actividad a las 10 de la mañana en Fajardo, en el Monumento de Valero. Los invitamos a todos para que vayan y a todas, ¿verdad? Una actividad sencilla, breve, pero la vamos a tener. Entonces, desde ese punto de vista, lo que nosotros estamos planteando para contestar tu pregunta exactamente es que lo que hay que hacer aquí es desarrollar un movimiento de resistencia civil pacífica en las calles, pero que sea permanente, como el que se dio en Chile el año pasado, como el que se dio en Colombia. Eso es lo que nosotros estamos promoviendo. Gracias, Ramón. Yo te escucho y entramos ya en los últimos 15 minutos del programa y me gustaría entonces puntualizar a de lo que has dicho y los compañeros han dicho, los he escuchado a todos. Estamos en una coyuntura interesante. Vamos a un chiste. Ese proyecto se colgó. Vamos a celebrarlo, le damos un aplauso, se colgó y todos tenemos razón porque todos de distintos ángulos decían eso no va para ningún lado. Eso está mal, está bien intencionado, pero no va para ningún lado. Y dentro de esa conversación, en 3 movimientos políticos distintos, entre ellos el Partido Independentista, que tiene un 14% de los votos hoy, el movimiento de abstención electoral, de no participación electoral, que puede tener un 47%, porque el 47% fue el que no votó en las últimas elecciones, así que hay que explicar eso de alguna forma, ¿verdad? Y desde los movimientos paralelos por la independencia, el Estado Soberano Nacional de Borinquen, pues ha hecho unos planteamientos que son, por decirlo mínimo, noveles para la relación de dominación que tenemos. ¿Qué debemos hacer en esta coyuntura los que no creemos en el estatus dominante? Que cada cual aquí, respetando las diferencias, cada cual aquí está impulsando distintas alternativas y a lo mejor un día hay una confluencia de todo eso, pero ahora no la hay, pero no hay exclusión. Y eso es importante, no hay exclusión. ¿Qué deberíamos hacer en esta coyuntura donde las próximas elecciones de la legislatura inferior americana pueden dar un vuelco al Partido Republicano? Y el Partido Republicano ha sido tan vehemente en apoyar cualquier cosa menos la estadidad de Puerto Rico. Es decir, cualquier cosa que no lo lleve para allá lo apoyan. Y nadie ha ido a preguntarle por qué no apoyan la independencia. Yo voy a hacer un chiste, Eda, para que te sonrías en mi optimismo. El 6 de enero, yo fui de las pocas personas, bueno, y Ramón también, que hablé bien de la insurrección de Washington. Pero no porque fueran de ultraderecha, es que la tradición de los cambios políticos viene por insurrecciones. Ahora yo no me puedo poner tiquismiqui, que esta sí, esta no, ¿verdad? 3 insurrecciones se han dado en el Congreso contra el Congreso, una de los británicos, una de los puertorriqueños y otra de los americanos ahora caucásicos blancos de derecha. No tengo ningún problema, yo soy parte 2 en la conversación. Pero ¿por qué no pedirle a esa gente, a los Proud Boys o cualquiera, oye, ¿por qué no negociamos la independencia de Puerto Rico y ustedes se van y nosotros nos quedamos con esto? Porque yo creo que esas cosas también podríamos explorarlas. Así que les abro la pregunta. Empiezo con Eda ahora. Voy a cambiar los turnos. Vamos a dar como un minuto y medio para poder utilizar otro turno más que le puede hacer un lanzamiento a los
¿A qué pitcher? ¿Te acuerdas de Valenzuela? Aquel que jugaba. Ramón, ¿tú te acuerdas? Mira, Eda se acuerda de Valenzuela también. Eda, eso es retro. Yo pensaba que el único Mi que se acordaba. amor, pero acuérdate, yo soy 60 y picona ya, así que Pues vamos a ver, Eda, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con lo mira, que viene ahora en Estados Unidos? hay varias cosas que, antes de contestar tu pregunta tan puntual, hay varias cosas que yo tengo que comentar. En primer lugar, aunque yo soy pipiola, no estoy como portavoza del PIB. O sea, esto es mi opinión personal. Me preocupó mucho la premisa de la pregunta anterior porque Juan Guaidó no puede ser referente y eso lo podemos hablar después. Nos tenemos que... Entonces, sobre invasiones... Quiero aclarar algo, coincido contigo, es que los americanos reconocieron a aquel y ¿por qué no reconocieron al Estado Nacional aquí? No, porque ellos son selectivos, aquí reconocen. Ok, pero quiero estar en récord sobre eso. Y lo otro es que tenemos a pocas millas de nosotros en este momento una posible invasión a Haití de parte de los Estados Unidos y de eso nunca se habla y eso también está ahí de algún modo. A mí me parece que si en algún momento hacía falta no pensar que tenemos el proyecto que va a traer la independencia para Puerto Rico único y exclusivamente, es hoy, por esa misma crisis que estamos viviendo. Si alguien piensa que la independencia va a llegar nada más que con un vehículo, pues tenemos mucho trabajo y mucho taller que consensuar, porque como ha sido la postura del PIB durante muchos años, se respeta la lucha de cada persona o cada movimiento que atente que nos convirtamos en una independencia, en una república de Puerto Rico. Eso sí, para soñar con lo que pasó con Colombia hay que empezar de abajo para arriba. Y abajo están dándose unos movimientos súper interesantes. Por ejemplo, la juventud ahora mismo se está convocando a bailar bomba contestataria. No es la bomba cultural, es la bomba que las letras son de resistencia y lucha. Y así podemos ir pues renglón por renglón. La juventud está en agricultura, está en movimientos de derechos sexuales y reproductivos, está produciendo. Así que a mí me parece que todavía faltan un montón de conversaciones para que veamos a toda la gente que debe estar representada en cualquier mesa de decisión, porque la gente ha descubierto no solo su propia voz. Hay gente que discrepa conmigo cuando yo digo que el verano del 2019 abrió las compuertas para que las personas usaran su propia voz, pero además hay unos referentes que están viniendo desde el sur de América, de coloniales de verdad, de coloniales rompiendo el esquema colonial que se quedó en todos los países de México para abajo, incluyéndonos a nosotros, donde todavía prima el poder y el control, y mandan los blancos y mandan los que tienen la cuestión clasista, y mandan también las personas que usan el patriarcado. Y eso, todas esas preguntas nos las tenemos que hacer. Gracias a ti, Eda. Gracias por esa intervención. Ramón, ¿cómo lo ves tú? No se oye. No se oye, Ramón. Perdón. Ahora te escuchamos. Primero que nada, con todo el respeto que la compañera se merece, tengo que decirle que yo cumplo 76 años de edad en diciembre y de esos 76 llevo 55 años trabajando en las comunidades pobres de este país. Y he trabajado en Piñones y en Calle y en Caguas, en Aguadilla y en un montón de comunidades pobres, ¿ok? Entonces yo conozco mucho de lo que está pasando al nivel de las bases. Pero aparte de eso, yo creo que nuestro pueblo ya está, no el pueblo completo, desde luego, pero hay un sector importante del pueblo que está listo precisamente para lanzarse a las calles si hubiera una dirección política
común, ¿verdad?, de varios partidos, organizaciones y fuerzas políticas que dirija ese proceso. Y ahora mismo, por ejemplo, si ese proceso fuera a comenzar, desde mi punto de vista, debiera comenzar contra Luma, porque el 30 de noviembre ese contrato puede ser eliminado, cancelado por el gobernador, pero si no hay una fuerza en la calle, que se está haciendo pinino porque ya ha habido gente, pero hay que calentar más la calle precisamente para que la lucha rompa, ¿verdad? La punta de lanza sea esa lucha de pueblo contra Luma. Y una vez saquemos a Luma, pues por ahí se puede abrir una brecha entonces para seguir aglutinando pueblo en una resistencia como la que se dio precisamente en el 2019. Y yo coincido con la compañera Eda en lo que ella dijo. Yo te dije a ti, porque tú me preguntaste, y yo te dije a ti que, ¿verdad?, guardando las distancias, lo del 2019 yo lo comparaba un poco con la revolución del 1905 en Rusia, ¿verdad?, guardando las distancias. Así que desde ese punto de vista yo creo que nuestro pueblo está listo para eso. Que hay que hacer todavía mucho trabajo, sí, desde luego que hay que hacerlo, pero tampoco se puede subestimar la capacidad del pueblo precisamente para enfrentar la crisis que está viviendo. Gracias por eso, Ramón. Te escuchamos entonces, Jesús. ¿Cómo tú lo ves después que escuchaste a los compañeros y la compañera y el compañero hablar? Ok, yo también creo que Puerto Rico ya está listo. Hay unas cosas que se aprenden a través de la educación y yo creo que todavía a muchos puertorriqueños nos falta educarnos mucho, sobre todo nos hace falta conciencia política, pero no hay mejor enseñanza que la lucha directa. Yo entiendo que lo que describió el compañero y lo que se describe como hacer una lucha en la calle, estar ahí, es cierto lo que dice la compañera, hace falta todavía mucha educación, hace falta todavía algo que hilvane en todas estas aristas distintas y hay que ver que muchas de estas aristas muchas veces son sobreexplotadas por el imperio. Vemos que crecen en los medios, es muy bueno que haya muchas discusiones, pero muchas veces también se presta para la balcanización de ideas. Una propuesta que pueda unir a todo Puerto Rico y siendo comunista otra vez, y el Frente Antielectoral no es comunista, pero habemos, y la mayoría de los compañeros somos comunistas. El hilo conductor es la clase trabajadora, somos clase trabajadora otra vez, en donde todos somos peones, todos somos clase trabajadora y aquí los amos de la colonia y de Lela están afuera de Puerto Rico. O sea, nosotros, yo entiendo que ya se están sumando y lo único que está pasando es que se están creciendo más las condiciones en contra de nosotros los puertorriqueños como para que ya nosotros vayamos sabiendo, hay que dar la lucha y devolverla. Como dije, la violencia ya se está utilizando contra nosotros y lo que dice el compañero de tirarnos a la calle y dar la lucha a la calle, eso es violencia porque es ir contra el Estado y es por la fuerza, porque violencia, la palabra violencia no tiene una sustancia. La violencia es procesal, la violencia no es buena o mala, la violencia es el uso de la fuerza. Es verdad que la Real Academia Española y en como ellos lo construyen, hacen un constructo en que le meten una sustancia y ponen cosas malas y cosas buenas. La violencia es solamente fuerza y ejercer fuerza contra el gobierno es violencia y ellos la están ejerciendo contra nosotros. Y la independencia no se negocia, que fue la pregunta original que hiciste. Yo no negociaría con ninguno Proud Boys ni con ninguno de ellos porque la independencia no se negocia, es de nosotros los puertorriqueños, es a lo que tenemos derecho, según el derecho internacional, esa misma resolución 1514 que usted mencionó al principio, todos los medios que sean necesarios, porque a nosotros nos invadieron militarmente, aquí por la fuerza nos sometieron, nos someten por la fuerza, nos aguantan por la fuerza y con fuerza es que nos vamos a liberar. Bien, gracias Jesús por esa línea, me provocan los tres y como tengo que dar los últimos 20 segundos. Esta es una idea que he discutido con Ramón. Estamos en Funche Caribeño. Gracias a Robertito Rivera y Víctor Rivera en San Sebastián, a Ramón Edwin Colón Prat también desde San Sebastián, y en San Juan a Adrián Ciacapera en los controles y a Juliana Torres Rivera en sustitución. Hay un coquí fuerte por ahí, ese está combativo. A Juliana Torres Rivera por sustituir a Alejandra Ortiz, que está de vacaciones. Pero para cerrar, y si declaramos la independencia de las comarcas, Ramón sabe de las comarcas indígenas que anteceden a todo el mundo y eran los que tenían soberanía sobre esta tierra, eran los que eran los dueños de esta tierra y los españoles lo invisibilizaron.
¿Qué tal si empezamos a declarar la independencia de la comarca de Mayagüez, de la de Naguabo, de la de Maunabo, de la de, por decir algo, Bayamón, de Guaynabo, todas esas comarcas indígenas que tenían sus propios caciques, algunos hombres y otras mujeres, y nos declaramos independientes aunque sea de la comarca, para ver si de ahí surge el movimiento que ustedes hablan, que sin lugar a dudas ya hemos madurado todas y todos un montón y podemos encontrarnos y vernos y respetar las diferencias. Ramón, 10 segundos. Apoyamos una idea de la independencia de las comarcas para después la del territorio nacional. Lo que pasa es que los indígenas no tenían una nación unitaria, eran de comarca. Dime, Ramón. Bueno, yo te dije que sí desde que me hiciste el planteamiento. Lo que pasa es que con eso no basta. Hay que formar un gobierno en la comarca. Es decir, tú haces la declaración y además formas un gobierno de la comunidad, de la comarca. Y tú dejas un gobierno operando en ese lugar. Muy bien. Para que pues mira, esto es como cuando nos quedamos sin luz después de Fiona, ¿verdad? Para mí, el que una persona no tenga luz, nadie tiene luz. Pues yo pienso que tiene que ser todo el mundo o nadie. Somos un país, somos una nación. Está bien. Tú tienes esa, eres consistente en esa, porque me lo dijiste en otro lado. Sí. Jesús. Como dice la compañera, todo el mundo, y yo usaría la frase de Chávez, como una o nada. Como una o nada, lo que hace falta es un programa que ilvane esas comunas y esos consejos y que sí, a través de un programa podemos llevarlo, porque también la democracia participativa es mejor que la democracia representativa, que es lo que tenemos y es lo que nos tiene donde nos tiene. Bueno, pues a nombre del Pozo Antillano les damos las gracias. Me han hecho pasar un buen programa inusual de tener 3 voces distintas sobre una misma ideología política, pero voces distintas, y que nos podamos tratar con respeto, nos escuchemos y echemos para adelante. A nombre de los colectivos que yo dirijo, en este caso el Pozo Antillano y en asociación con Radio Raíces, le damos las gracias a ustedes por estar con nosotros, a la compañera Eda López, que tiene muchos sombreros, uno es bajo el Partido Independentista, pero también los del feminismo, afrodescendencia, etcétera. Al compañero Jesús Morales, miembro del Partido Comunista y del Frente Antielectoral, muchas gracias por estar aquí, y al compañero Ramón Nenadiz, del Estado Nacional Soberano de Borinquen, iba a decir el ejército, de eso no hablamos hoy, solo el Estado es suficiente. A nombre de todos nosotros, muchas gracias, seguiremos conversando y ahora celebremos que ese proyecto se colgó porque nosotros no participamos y ahora podemos hacer un proyecto distinto con otra gente que le interese declamar la derecho a la autodeterminación de Puerto Rico y su independencia. Será hasta entonces, muchas gracias. Gracias.